Bien, entonces una cosa que es muy importante, buenos días, ¿no? Entonces vamos aquí con el tema de, como apenas empieza la grabación, entonces buenos días, espero que hayan estado muy bien en sus actividades durante la eh, cuarentena. Y pues habíamos terminado de hablar, así que ese proceso de escalar las respuestas para evitar en la medida de lo posible consecuencias negativas para la persona dentro de este modelo de entrenamiento asertivo se conoce como escalación, es decir, graduar las respuestas, ¿cierto? Antes de emitirle el grado de respuesta más agudo que pudiera ocasionar una respuesta negativa de otras personas. Por ejemplo, si la respuesta es inmediatamente me estresé y entonces punto negativo, pues es posible que esa situación no sea vista de buena forma por los estudiantes, por ejemplo. Que, oiga, no, pues me hubiera dicho antes, me hubiera avisado, me hubiera, ¿cierto? Bien, y por eso entonces heredamos de la técnica de la desensibilización sistemática para el entrenamiento asertivo el uso de jerarquías. Esto es que cuando se hace el entrenamiento, pues usted lo que hace es escalar las escenas que a la persona le producen dificultad comunicativa, le producen ansiedad cuando va a comunicar su desagrado o un deseo particular. Entonces se escala, ¿sí?, para tratar de trabajar, digamos, las formas comunicativas más simples o las acciones más simples dentro de esa cadena de comunicación y se va subiendo el nivel. Lo que se propone es que cada una de esas escalas se preparen como una escena en la que la persona está entrenando una conducta particular y que le va permitiendo reducir su ansiedad en forma paulatina antes de llegar a lo que pues, realmente le causa pues, mayor problema. Esta escala se prepara con el paciente. Ah, bueno, por eso de allí que por allí abajo diga es una jerarquía tipo sensibilización. Esta escala se prepara con el paciente y porque es él el que me tiene que decir qué situación le causa más o menos irritabilidad, ansiedad, enojo, malestar en general. Y entonces, basado en esa escala que él me va a estar dando, pues entonces yo desarrollo varias escenas para que él vaya manejando su ansiedad, que en teoría se vaya reduciendo y poderlo aproximar a lo que realmente sería como el objetivo final de ese asunto en consulta. Entonces, para eso tenemos aquí unos ejemplos. Ese ejemplo, por ejemplo, trata de un colaborador pues, que siente que trabaja demasiado, ¿sí?, y siente que de cierta forma pues, hay injusticia con el trato hacia él de parte de su jefe. Entonces aparecen estas que serían las escenas graduadas. Por ejemplo, en este caso, me parece que son 9 o 10 escenas que pueden estar graduadas. Entonces aquí dice, listo, su jefe está en la oficina, los últimos 3 días ha trabajado tiempo extra y le gustaría salir temprano. Camine hacia él para solicitarlo. Entonces, la escena es una escena donde usted como trabajador, como María Alejandra, como Joana, como ustedes, consideran que ustedes han estado trabajando mucho durante esta semana, ¿sí? Y sienten que necesitan decirle a su jefe o a comunicarle esa situación en la que usted siente que está pesada. Pero ahí tienen un problema porque no sienten que sean efectivos en la comunicación. Entonces ahí viene el asunto. Entonces esa sería la primera escena. ¿Cómo sería la interacción allí con su jefe? ¿Qué diría? ¿Qué palabras utilizaría? ¿Cómo se acercaría o no? A pesar de saber de su puntualidad habitual, su jefe pasa frente a usted y en tono sarcástico le dice, muy bonito, ¿no? Buenas noches. Por ejemplo, como cuando alguien llega a clase tarde y dice, buenas noches en lugar de buenos días. Entonces la persona siente que normalmente llega temprano, siente que debe algo decir, entonces en la escena ocurre esa situación y se entrena, bueno, ¿cómo dirías tú? ¿Te sientes mal que eso suceda? Sí. ¿Cómo lo dirías? ¿Qué responderías? ¿Qué es lo que deseas responder? ¿Cómo lo dirías? Y se trabaja la escena en función de esa situación, ¿listo? De tal suerte que cada uno de los niveles tiene una acción similar. Bien. Su jefe sugiere que está tomando más del descanso adecuado y no es cierto. Entonces, pero pues resulta que el descanso del almuerzo es media hora, ¿no? No 2. Y entonces, en ese caso, ¿cuál sería la escena? ¿Listos? Y aquí entonces lo que estamos viendo es que hasta 9, por decirlo así, usted ha estado como graduando las escenas que le permiten a la persona entrenar un desempeño particular en cada una de esas situaciones y que por lo menos teóricamente le van a ayudar a alcanzar cierto grado de éxito a la hora de comunicar lo que siente, lo que piensa. De tal suerte que aquí al final usted pensará que ya el grado más alto es que usted sea determinante con el jefe o si no le dice renuncio. No, jefe, yo no puedo seguir así. Perdí mi salud, tengo problemas con mi familia, estoy llegando tarde todo el tiempo,
no estoy rindiendo en X o Y actividades, acá también está yendo mal. Entonces yo creo que la situación debería cambiar, si no, pues mejor pues, miramos si me ubica en otro lugar o prefiero pues no continuar. Entonces, claro, que si esto podría ocasionarle efectos a la persona, pues claro, un jefe, digamos que con filosofía clásica, administrativa clásica, dirá que nadie es indispensable, y pues entonces váyase. Entonces no podemos llegar al punto 9 de primeras, no podemos llegar al punto 9 de decir simplemente dígale a su jefe que si no lo cambia, entonces renuncia, no, porque podría ser que le diga, bueno, sí, entonces váyase. Y los efectos entonces adversos podrían ser mayores. ¿Listos? Entonces, de eso se trata el asunto del uso de la jerarquía en esa escala. ¿Hasta ahí bien? Un segundo, voy a cerrar la puerta de mi oficina porque están haciendo ruido arriba. Ya, ¿sí vio? Un segundo. Listos. La siguiente, que tiene que ver con, digamos, una reforma a la técnica, o una novedad a la técnica básica, es cuando se utilizan por lo menos 2 terapeutas. En ese caso, entonces, la participación de un coterapeuta se asimila dentro del proceso terapéutico como, digamos, parte de la resolución de una necesidad que haya sido identificada. Por ejemplo, necesitamos que las ganancias del entrenamiento de la conducta sean más rápidas. Entonces hay algunos estudios que le apuntan a pensar que cuando se trabaja entrenamiento asertivo con 2 terapeutas, existe una tendencia por lo menos a que la persona logre ser más eficiente a la hora de comunicar con mayor velocidad o con mayor rapidez, ¿cierto? Lo siguiente es que de pronto usted tenga un objetivo dentro de su proceso terapéutico en el que la persona generalice las respuestas de una forma más eficiente. Entonces, en ese caso, a veces lo que sucede con algún tipo de paciente también, de acuerdo a las características de cada caso, habría que evaluarlo, en que el paciente aprende a responder en forma eficiente con el terapeuta. Es decir, que aprende un solo tipo de respuesta o que aprende en un solo escenario o que tiene, digamos, algún contacto particular o confianza particular con el terapeuta y se vuelve bueno para trabajar con él, pero no se generaliza la conducta. Entonces allí entonces lo deseable es que existan, digamos, por lo menos otro tipo de terapeuta para tener mayor probabilidad de que esos aprendizajes conductuales se generalicen. Lo otro que podría estar sucediendo, por ejemplo, también es que a veces el paciente obtiene ganancias terapéuticas con un tipo de persona, por ejemplo, que él sienta que se desempeña mejor cuando su terapeuta también es hombre, ¿cierto? Pero tiene unas fallas de desempeño cuando es mujer. Entonces ahí también el terapeuta podría decir, listo, entonces yo conozco, mire, conozco a la doctora Jenny Borja, ¿cierto? Entonces le voy a dar el número para que usted se comunique con ella y entonces hagamos entre los dos una acción de aprendizaje de la conducta de entrenamiento asertivo. Entonces usted tiene unas sesiones con ella, tiene unas sesiones conmigo, porque allá usted la entrena con una mujer, acá la entrena con un hombre y procuramos entonces nivelar los desempeños de esa forma, ¿cierto? Existen consideraciones que son muy importantes dentro de ese proceso, es decir, si usted ya como terapeuta decide el trabajo con un coterapeuta, ahí es necesario tener en cuenta unas consideraciones básicas. La primera es que usted se debe poner de acuerdo con el otro terapeuta sobre cuáles son los objetivos terapéuticos y la manera de abordarlo con el paciente. A usted seguramente le ha pasado, por ejemplo, si tiene un carro, si tiene una moto y la lleva a 2 mecánicos, pues puede ser que el uno le diga que es la luz y el otro le dice que es la gasolina y el otro le dice que es el aceite. O sea que cada uno le dice que son cosas diferentes. Ya usted, por ejemplo, en la universidad le podría haber sucedido cosas como estas. Cuando usted pregunta algo puntual a uno de sus profes, ¿cierto? Pero usted le pregunta a otro y le dice otra cosa o no se ajusta a lo que le decía el primero y entonces usted le dice a un tercero a ver si de pronto 2 de 3 y de pronto le dice una tercera cosa diferente, ¿cierto? ¿Esto qué podría ocasionar? Pensémoslo, si usted fuera paciente, bueno, si siendo estudiante de pronto usted tiene que tomar una decisión, ¿no? Entonces, creerle al que usted piensa que conoce más o tiene más experiencia, eso podría ser,
Pero también podría ser que usted se sienta desmotivado, porque si, bueno, listo, luego, por ejemplo, esto no es una ciencia, no deberían entonces estar hablando lo mismo, entonces usted dice, aquí, ¿por qué hay diferencias? Entonces ahora imaginémoslo del lado del paciente, que consulta a un profesional, ¿cierto? Y que luego le pregunta a otro y le dice cosas diferentes. Digamos, en el peor de los casos, que el otro profesional le diga, ¿en serio le recomendaron eso? Pero eso no tiene nada que ver. Entonces, en el mejor de los casos, el paciente se queda con el terapeuta que siente que sabe más o lo entiende más. O sea, no se pierde en ese sentido. O sea, él continúa su proceso así sea con otra persona. Pero también lo que puede pasar, que es el peor de los casos, pues que la persona como paciente se siente desmotivado, dice, no, pues es que esto ni siquiera saben qué es lo que el uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa, o sea, no entiendo. Por eso es que es importante que si usted decide la opción de trabajar con un coterapeuta, sea con un coterapeuta con el que usted por lo menos se pueda comunicar, no necesariamente que sea su partner, pero con el que usted se pueda comunicar y establecer un plan de trabajo conjunto para hablar el mismo idioma y que la persona no salga de aquí y usted le diga otra cosa y allá se venga con otras motivaciones. A veces, si eso sucede, por ejemplo, el paciente puede sospechar de algunos de los terapeutas, puede generar desconfianza, se puede tornar retador, pero el otro me dijo que, así como a veces son incluso los estudiantes, pero la otra profe dijo que no era así, sino así. Sí, y esas son las situaciones que ocurren cuando no existe una unidad ahí en ese asunto de los coterapeutas. ¿Listos? Bueno, con respecto a eso, entonces, pues las recomendaciones particulares están aquí diseñadas, que usted las dio, y si tienen dudas, pues me dicen. Ah, ok, mira, aquí hay una observación final. Y es que no necesariamente el coterapeuta es un profesional en salud mental igual que usted. Desde ese punto de vista, me está escribiendo alguna de las Jennys, me parece que me está escribiendo ahí, pero como estoy usando la cámara del celular, no puedo responder. Entonces, si es que es una situación de entrada, me ayudan por favor ustedes que tienen ahí acceso. De entrada a esta sesión. Entonces, claro, yo podría hacer uso de otra persona, sí, lo sugerente es que usted a esa otra persona le haga un poco psicoeducación, lo eduque un poco sobre lo que se trata el proceso y que usted se apoye de esa otra persona. En el caso de los chicos del jueves, Sebastián, por ejemplo, tiene el caso de un niño que tiene un hermano mayor. Entonces, usted, lo hablábamos que usted podría hacer equipo con ese hermano mayor para buscar ganancias sobre el hermano menor, que en este caso es el paciente identificado, y trabajar ciertos elementos o ciertas cosas que yo lo voy a hacer aquí de esta manera, usted entonces modele esta conducta de esta forma, ayúdele con estas escenas, enséñele que no es adecuado robar, muéstrele las ventajas del trabajo positivo, en fin, ¿listos? O sea que no necesariamente cuando usted necesita ese trabajo conjunto, y tal vez agregaría que es muy frecuente, sobre todo cuando existe decaimiento de las ganancias terapéuticas. Es decir, que el paciente se va y el fin de semana, como en la casa no hay refuerzo, como en la casa no hay modelo, como no se está llevando un trabajo conjunto con ningún miembro representativo en el hogar, ¡chum!, exista decaimiento. Entonces, en ese caso sí se puede pensar en otro tipo de alternativas, no necesariamente otro profesional, sino un miembro representativo para el contexto del paciente que me pueda ayudar a mantener esas acciones. ¿Listos? Entonces, ahí también hay un trabajo conjunto. Tomo agua mientras, acuérdese que cuando yo hago esto es para que usted también pueda aprovechar y hacer preguntas si tiene. Listos. Y las últimas, pues que serían consideradas estas técnicas pasivo-asertivas se denomina, ¿cierto? Estas técnicas pasivo-asertivas se consideran como el último recurso, por decirlo así, dentro de un esquema de situaciones donde de pronto la persona tiene algún grado de desesperanza porque maneja un nivel de ansiedad bastante duro, bastante difícil y no puede comunicar en forma eficiente lo que siente o lo que piensa. Digamos que en cierta forma se asimilan estas técnicas con técnicas utilizadas en combate o utilizadas en guerras de diversas naturalezas y por eso es que se consideran como el último recurso. Y allí entonces aparece como la referencia de una persona como cabeza, digamos, de ese tipo de técnicas, que es Stephen Potter, y
en cabeza de este hombre pues se desarrolla una serie de actividades técnicas que se denominan juegos humanos. Y esos juegos humanos, pues como les decía un poco ahora, pues tienen que ver con esa capacidad de manipular en cierto grado las debilidades de la otra persona. ¿Qué pasó aquí? Ya, listos. De manipular en cierto grado las debilidades de otra persona. De tal suerte que el paciente o la persona identificada pueda enviar señales que también se consideran señales un poco agresivas, como ir y picar y sacar la mano, ¿cierto? Y de ese ir y picar, pues, pum, desahogar un poco de la ansiedad y la necesidad comunicativa sin, o por lo menos en forma encubierta. Esa sería, digamos, una de las acciones y de los objetivos particulares. Como reviste riesgo, entonces por eso se recomienda como limitar el uso, reservarla, ¿cierto? Solamente para ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, sería el caso donde tenga, digamos, una escena donde existan discusiones por el desempeño de una actividad particular. Por ejemplo, su jefe le pone algún trabajo y usted considera que está muy bien hecho, pero él tiene la costumbre de desvalorizar su trabajo y de hacerle sentir mal, ¿cierto? Entonces, si utilizáramos este tipo de técnicas, por ejemplo, cuando ese jefe le diga a uno, no, es que su trabajo parece un niño de primaria, de kinder, ¿no? Pero ¿cómo se le ocurre? Usted no que es psicóloga. Entonces, sería un tipo de respuesta, digamos que el jefe es calvo, ¿cierto? Sería un tipo de respuesta como, sí, jefe, usted tiene la razón, usted tiene la cabeza más brillante que yo, ¿cierto? Usted es una cabeza más brillante que yo, usted tiene ideas más brillantes que la mía, cogiéndose la cabeza y en cierta forma señalándole su calvicie, por ejemplo, ¿sí? Y dándole la razón, sí señor, tiene razón, no soy tan brillante como usted, ¿cierto? Eh, y de esa forma, digamos que procurar hacer una respuesta que es una agresión encubierta, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Esa agresión, pues, tiene que ver con, en el ejemplo, tiene que ver con señalar una situación, una condición particular de ese sujeto, que de pronto se sale el tema, que era el trabajo que usted le está entregando, pero como él se salió del tema ofendiéndole, ¿cierto? Entonces usted le desvía en cierta manera diciéndole que tiene razón porque él es más brillante, haciendo alusión a su cabeza. La pretensión en ese caso es, al hacer ese desvío del tema, procurar una desestabilización de la persona que está o que supone amenaza. ¿Listos? Ese sería, digamos, el último recurso. Y esto, pues, bueno, si tienen dudas de eso, me dicen, ¿no? Listos. Esto, porque todo el... ¿Y eso cómo lo aplicaría uno en la terapia? Hmm, tal cual. Entonces, lo que habría que hacer en este caso es fijarse en cuál es la situación de indefensión del paciente, ¿cierto? Y cuáles son las oportunidades de respuesta para él dentro de un escenario particular. Por ejemplo, centrarse en cuáles serían las debilidades de su jefe. Entonces, si el caso es del jefe o del profe o de lo que sea, cuáles serían las debilidades para escenificar un tipo de respuesta particular a esa situación. Entonces, la próxima vez que esto suceda, entonces usted le va a decir que ya se había olido que ese trabajo iba a estar mal, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque ya identificaron que el punto débil del interlocutor fuese, por ejemplo, la nariz, porque es muy narizón, o porque tiene rinitis, o porque lo que sea. Ya me olía que usted va a decir eso, jefe. ¿Mm? Entonces, en esas tácticas que no las sugiero, no son que se sugieren para el principio, que son pasivo-asertivas y que pues, son, digamos, el último recurso, cuando en cierta forma la persona ya, digamos, está dispuesta a asumir consecuencias negativas, porque no en todo caso, ¿cierto? Por eso usted lo tiene que considerar siempre con su paciente y no arrancar por ahí, ¿no? La próxima vez que su jefe le diga, entonces usted dígale, no, sino que se trata de una escala en la que ya la persona dice, no, pues ya hasta donde me llegue el agua al cuello, pero quiero pues, poder responder, poder decir. ¿Sí? Y en ese caso se consideran, sí, cuáles serían los puntos débiles o los elementos conductuales o psicológicos. Nótese que allí, por ejemplo, la premisa es sacar ventaja psicológica de la otra persona, ¿sí? Sacar una ventaja psicológica particular.
Y eso sucede en muchos casos, ¿no? Ya digamos que si usted piensa en las ofensas, por ejemplo, son basadas esencialmente en tratar de resaltar ciertas debilidades del otro, meter el dedo en la llaga, exagerar ciertos rasgos que el otro tiene para ofenderle, ¿cierto? Entonces aquí, digamos que lo usual sería eso, encontrar cuáles serían esos puntos o esas debilidades de la otra persona para hacérselas notar de forma encubierta y que la persona, digamos, con eso tenga algún grado de desestabilización de su adversario y se sienta un poco mejor. ¿Mm? No es la primera opción, es la última, porque, digamos, se reviste riesgos. ¿Listos? Ahora, Listo. todo este sistema de entrenamiento asertivo está orientado por el tema de la comunicación. Eso de comunicar, pues es poner en común frente a otras personas un escenario, pensamientos, ideas, sentimientos, una serie de condiciones en particular. No sucede en todos los casos que las personas tengan habilidades. Por eso cuando se va a empezar un entrenamiento asertivo, pues se hace o se realizan acciones, por ejemplo, que le permitan a usted identificar si el paciente es consciente de esa comunicación y que en ese traslado de comunicación o de cosas que hay que poner en común sucede una serie de fenómenos en las que unos sujetos suelen ser pasivos, suelen ser agresivos o suelen ser más bien lo que se denominaríamos nosotros como asertivos, como una condición intermedia. Entonces usted valorará cosas como esta. Mire, aquí tengo ejemplos. La semana pasada mi hermano tomó 50.000 pesos de mi cartera sin pedírmelos. En consecuencia no pude ver una película que quería ver esa noche. Él acostumbra a hacer cosas como esta, pero nunca le digo nada. Si un paciente de usted le estuviera describiendo una cena, un paciente, un compañero, un amigo, un vecino, un familiar, le estuviera describiendo a usted una cena como esta, ¿qué tipo de respuesta comunicativa sería esta? ¿Asertiva, pasiva o agresiva? Pasiva, ¿no? Pasiva sí, ¿cierto? Pero mire que no todos, todas las personas son capaces de identificar, digamos, que hay una falla en la respuesta, sino que naturalizan la situación. Pues que mi hermano siempre ha sido así, pues yo nunca le digo nada, ya empieza a naturalizarse la situación. Si él no lo percibe, entonces es posible que haya que hacer allí como una reflexión, un análisis al respecto de cuál es la respuesta deseada. Porque a veces él tiene la frustración, pero no entiende que esa frustración es derivada pues de no decir nada, porque sí lo siente, o sea, ¿qué está sintiendo? Sí está sintiendo algo, pero estoy acostumbrado a no decir nada. Entonces, en esa ocasión consideramos que igual no se fue asertivo, no está comunicando el desagrado que le causa tener un plan y que ese plan se pierda por una situación particular. Dejemos así, prefiero evitar. Entonces habría que ver. Hay condiciones en las que la persona es consciente de lo que está haciendo, en otras ocasiones no. Entonces, antes de iniciar, digamos, ese proceso, pues hay que evaluar el grado en que la persona es consciente de que sus respuestas son o no son asertivas. ¿Listos? Siguiente ejemplo, una amiga bromeaba conmigo en la oficina, yo tenía dolor de cabeza, así que le grité que era una persona desconsiderada, inmadura y me fui dejándola con la palabra en la boca. Eso podría suceder, ¿no? No necesariamente en la oficina, digamos en una universidad X, ¿cierto? Y entonces usted tiene un malestar como un dolor de cabeza y alguien pues le comunica algo, le dice, ¿cierto? ¿Es una respuesta asertiva o no asertiva? No asertiva, profe. Tan juiciosa Jenny. Ay, gracias Jenny, como siempre. Listo, en esta ocasión pues tampoco, ¿cierto? Es decir que si bien lo que ella pueda estar comunicando es eficiente en el sentido de que está comunicando un desagrado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hay el factor de gritar y el factor de decir de pronto lo que se dijo, pues funciona de forma contraria porque denota demasiada hostilidad. Es decir, que habría que evaluar en todo caso, pues cuál es la respuesta más adecuada entre una serie de situaciones. No es que exista una fórmula mágica como nada en psicología, pero lo importante es que usted dentro de su consulta con su paciente, con la realidad particular, pues evalúe como en cuáles son sus rangos de comunicación. A veces, por ejemplo, funciona mucho que la persona tenga mayores habilidades de identificar esos rasgos de otras personas.
En los trabajos en grupo suele suceder mucho, que hay personas como que son reactivas, que siempre quieren que se haga lo que ellos dicen, que hablan o que gritan o que se expresan de forma, parece ser, descontrolada. Y a veces uno encuentra que para ellos creen que eso es ser asertivo porque están diciendo lo que piensan y ya, ¿sí? En ese caso, entonces uno podría decir, pues no, porque si hay hostilidad, pues realmente usted lo que está haciendo es ofender al otro. De pronto el otro no sabía que tenía dolor de cabeza, hablando de este ejemplo, ¿sí? O que era tan grave, o que usted lo que tiene es migraña, porque una cosa es un dolor de cabeza y otra cosa es la migraña. Y si yo no sé, pues no tengo ni idea, y mucho menos porque me grita si no tengo ni idea, ¿cierto? Y digamos que para finalizar, ejemplos como este, el otro día iba yo con un amigo en un carro y este prendió un cigarrillo. Le dije que fumara en un espacio reducido y encerrado me molestaba y le pedí el favor que no fumara mientras estuviéramos en el coche o en el carro. ¿Listos? Entonces, esta escena describe cómo, por ejemplo, se describe una situación general. Generalmente a mí me causa mareo el humo, ¿sí? Me molesta de pronto esta situación particular porque el humo me marea, me da náuseas, después del carro, fume después del carro y todos tranquilos y todos contentos. Entonces lo que se procuran son respuestas en las que la persona comunique lo que debe decir sin un afecto exagerado, digamos como el tema del grito y la irritación, pero que le comunique al otro su disgusto con una lógica particular. No es que no lo quiera ver fumando porque sí, sino que es que el humo me causa este malestar, me da mareo, me dan náuseas. Chévere que pudieras apagar el cigarrillo. Ahorita cuando lleguemos, entonces allá hay un parque, allá fuma tranquilo. ¿Listos? En términos generales, esa sería la idea. Pero luego de haber visto como los escenarios más amplios al respecto de ese entrenamiento asertivo, pues lo que les traigo es unas acciones, digamos, concretas respecto a la aplicación que son derivadas de un autor un poco más reciente, en el 2002, y que usted podría, digamos, identificar como parte del patrón de aplicación de ese entrenamiento asertivo. Entonces, lo que vimos anteriormente tiene que ver con el primer nivel, que es identificar cuál es el tipo de comunicación e interacción que usualmente mantiene la persona. Si, como vimos, es pasivo, si es agresivo o hostil, o si tiene un estilo de respuestas que es más bien asertivo. Se supone que entonces aquí existiría alguna dificultad particularizada. Es decir, que la persona tenga dificultades para ser asertivo con algún tipo de persona o bajo un tipo de situación particular. Y por eso el segundo paso es identificar en qué situaciones específicas es que sucede. Con eso entonces yo ya puedo derivar unos objetivos que estén vinculados como a escenarios muy precisos que son los que me van a permitir a mí definir si tengo ganancias terapéuticas o no. No es que no se pueda ser asertivo con todo el mundo. Lo que pasa es que con mi pareja me falla porque es que me da mal genio que, bueno, entonces ahora sí, hagamos un análisis de la interacción con la pareja, porque es que ahí es donde se señala la dificultad. ¿Listos? Como ya tenemos identificado esa situación, entonces lo que vamos a hacer es enriquecer la escena. ¿Bajo qué condiciones, en qué momentos, en qué circunstancias, en qué tiempos es que la persona intenta hacer sus comunicaciones y falla? Eso para ayudarnos a describir una escena que luego podamos replicar y que podamos hacer ejercicios sobre esas situaciones particulares. ¿Listos? Mira, ahí me está escribiendo Jenny, que es Jenny 2, que no ha podido entrar a la clase. Porfa, me ayudan ahí por el WhatsApp. Seguramente ya me está escribiendo, pienso yo, al personal. Y entonces ahí le pueden escribir que con el enlace. Por favor, les pido a ustedes, mis colaboradoras de siempre. Entonces, luego de describir cuál es la escena particular que perturba la actividad de la persona que no puede comunicar de manera eficiente, entonces vamos a tratar de construir un guión o una forma de actuar y de comunicarse en forma eficiente, ¿sí? Por eso aquí aparece como el cuarto punto, construir un guión que sea asertivo, es decir, que construir un guión que sea contrario a las dificultades que la persona presenta, ¿sí? Y que le permita comunicar de manera eficiente lo que me está escribiendo ahí, que le permita comunicar de manera eficiente, ¿sí? Lo que siente o lo que piensa. Entonces, desde ese punto de vista, pues esto de construir un guión puede ser un guión escrito, ¿cierto? Puede ser un asunto verbal, de corrección verbal,
¿sí? Donde digo, bueno, ¿qué tal si ya no lo preguntaras de esta manera, sino de esta otra? Es decir, estamos abriendo las alternativas para que la persona pues, pueda utilizar como herramientas cuando se va a comunicar. Y ese guión, pues, usualmente incluye, pues, qué es lo que desea, qué es lo que quiere comunicar, cuáles son los lugares o los escenarios donde cree que sería más eficiente, caracterizar las situaciones, utilizar el yo siento, yo creo, yo me afecto, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues, definir objetivos concretos, que la persona pueda decir lo que piensa en ese momento. ¿Listos? Como ya habíamos visto que es posible que exista una incoherencia, una falta de corrección entre el lenguaje corporal o no verbal y el lenguaje verbal, entonces el quinto punto es como entrenar esa coherencia entre lo que se dice y la forma en que se expresa. Eso se puede hacer, por ejemplo, con espejos o con retroalimentación. Notas que cuando estás hablando y cuando te pones ansioso levantas una ceja. Si notas que estás frunciendo el ceño y eso podría hacer pensar a la otra persona que estás comunicándole con disgusto algo que no es así. Como el caso de cejas pobladas. ¿Se acuerdan que les había dicho? Ricardo Quevedo. Puede ser entonces que su actitud, y además si frunce el ceño, podría darle a entender a la otra persona que le están regañando, por ejemplo, y usted lo está regañando. Entonces, ese asunto de retroalimentar esa situación particular en la que sucede la comunicación es bien importante y ese sería entonces como los pasos resumidos de lo que usted haría dentro del proceso terapéutico. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Que aquí ya pasamos a este. Listos. No, todo claro hasta el momento. Claridad total. Claro como las Claridad. aguas de Bogotá. Claro como yo. Listos. El siguiente tema pues tiene que ver con formas particulares de modelar la conducta. Es un tema que usted en el conductismo, pues sí, en los escenarios de formación conductual se tiene en cuenta en la mayoría de ellos y es el proceso de modelar el asunto de las conductas. Y ese modelamiento del asunto de las conductas pues aparecería como si fuera una siguiente fuerza, pues después de los análisis relacionados con el tema de la motivación conductual que tienen los factores biológicos y las necesidades particulares de los seres vivos, en los que se fundamenta el asunto de el reforzamiento clásico, que tiene que ver con esas cuestiones que son apetitivas para el organismo y que está buscando y funcionan como recompensa a ciertas conductas. Luego aparece como ese reforzamiento operante, que la persona opera dentro del sistema y que busca una serie de situaciones que le son reforzadoras y evita una serie de situaciones que hacen que las conductas se decrementen y que basado en eso pues toma una serie de decisiones que le permiten entonces buscar mayor satisfacción y que hacen que las conductas tiendan a aumentar su frecuencia. En este caso entonces aparece digamos como una tercera opción en la que se observa que los reforzadores no necesariamente son de tipo alimenticio y hacen parte como de un contacto personal o de un contacto real entre el sujeto y las situaciones que le causan cierto refuerzo a las conductas que emite. De tal suerte que, por ejemplo, en los experimentos de Bandura se evidencia cómo a partir de lo que se observa se puede lograr que ciertas conductas tengan una tendencia a incrementarse o a decrementarse, de tal suerte que de las primeras reflexiones que surgen a partir de estas observaciones de Bandura es si es más eficiente o no realizar estos modelamientos conductuales con modelos vivos o si pueden ser simbólicos o si pueden ser filmados. Esto porque, claro, digamos que todos los ejercicios anteriores de reforzamiento de la conducta pues tenían que ver con una serie de situaciones que eran directas allí y aquí pues no tanto. Entonces lo que se planteaba era que la persona a partir de la observación podía ver
cómo otros sujetos eran recompensados, cómo otros sujetos eran castigados e integrar esos resultados o esas experiencias de otros en su propia conducta y a partir de ahí incrementar o decrementar la conducta propia. ¿Esto por qué? Porque se supone que el sujeto capta no solamente la escena, sino las señales de la escena. Es decir, que la persona capta cuáles son las emociones y las reacciones que tiene un sujeto en una situación particular. Por ejemplo, si usted está viendo una escena en la que hay una persona practicando natación en el mar, ¿sí? Y en esa escena usted capta que hay un tiburón que sale y empieza a perseguirle. Entonces, el buen actor, ¿sí?, transmite la emoción de lo que está sucediendo en el momento a través de su expresión. Y esa expresión usted la capta y siente que hay que temerle a ese tiburón o a la aleta que sale cuando aparece porque hay una asociación que usted no está viviendo, pero que está viendo. De hecho, habría que considerar algunas observaciones, por ejemplo, a cierto grupo de niños que a veces temen, por ejemplo, a los payasos, ¿sí?, y que en ciertas circunstancias, por ejemplo, nunca han visto un payaso, pero sí han visto películas en las que hay que tenerle miedo al payaso y que el payaso es el que tiene el cuchillo o el que persigue a los buenos o lo que sea. Y viendo eso, podría suceder que cuando se encuentran con un payaso, pues le tienen un temor fatal, así nunca hayan tenido un contacto real con él. Y sobre eso, pues hay experimentos varios en los que esas conductas son apropiadas a partir de la observación. ¿Listos? Entonces, que si se hacen, al parecer, unas correlaciones a partir de lo que se observa, sí. De hecho, y tal vez lo retomemos un poco más adelante, hay escenas donde usted tendrá que trabajar con personas que tengan fobias, por ejemplo, a volar a las alturas, pero particularmente a usar aviones. Y lo más curioso es que hay pacientes que consultan por ese tipo de miedos, pero que nunca han viajado en avión. Y entonces, ¿de dónde salió ese miedo si nunca han tenido una experiencia particular? Y a veces lo que usted podría encontrarse es que la gente está llena de alerta aeropuerto, ¿cierto? Entonces resulta que no es el vuelo, sino que le causa ansiedad entrar al aeropuerto o lo que sea, y que si algo le encuentran, así no tenga nada, ¿cierto? O catástrofes aéreas. Ha visto 1000 películas de cómo los aviones pueden caer o lo que sea, y eso hace que cuando le dicen que tiene que volar, pues sienta una serie de temores particulares. Entonces allí sí existen ciertas evidencias que dicen que a partir de eso que las personas observan y las emociones que capta de las señales de otras personas, también hace parte como de un cúmulo de aprendizaje bastante importante. Entonces, ese modelamiento está compuesto, digamos que por esos elementos que tienen que ver con las conductas observadas, las actitudes y los afectos que acompañan ciertas observaciones y que hacen que usted entienda que hay que temerle, ¿cierto?, a ese animal, porque de pronto usted nunca ha tenido un contacto cercano con una serpiente, pero entiende que hay que temerle por muchos motivos. Digamos que en este caso el factor es ese factor visual en el que usted ve que muerde, que ataca, que si se acerca, ¿cierto? Entonces ya hay un proceso de aprendizaje ahí que no tiene que ver con una experiencia directa, sino con una experiencia observada. ¿Listos? Aplicaciones, pues se supone 1000 aplicaciones, es decir, que el terapeuta debe ser un poco sabio en el sentido de saber en qué momento aplica una técnica y para qué situaciones en particular. Podrían haber situaciones en las que sea importante, y ahí pues también hay estudios sobre la eficacia de la aplicación de la técnica para fobias, igual que la de sensibilización sistemática. O sea que, a pesar de que a veces nos mete en la cabeza que una técnica es exclusiva de algo, no necesariamente, sino que hay versatilidad allí. Si es que, por ejemplo, como ya sabemos que aquí hay teoría del aprendizaje incluida y podemos entender que la persona puede desaprender una respuesta particular a partir de estímulos que observa y que están modelados por este factor, entonces también lo podríamos utilizar. Es el caso, por ejemplo, también de déficit conductuales. Vamos a ver, de hecho, pues aplicaría alguna de las imágenes que les compartiré más adelante con mis pacientes. A veces cuando hay una dificultad de tipo cognitivo, o sea, que la persona de pronto, o el niño en este caso, no entienda la instrucción verbal, pero entienda muy bien la instrucción modelada o moldeada, o otros dirán modelada con apoyos,
por ejemplo, como para comer, para peinarse, para ir al baño, etcétera, pues también podría ser importante. O en condiciones normales para el desarrollo de conductas que están afectadas por una serie de ansiedad particular. Entonces, por ejemplo, como conductas de socialización, que a la persona le causan ansiedad, y ver cómo otras personas lo hacen, pues le puede ayudar a mejorar ese tipo de situaciones. Claro, por supuesto, con situaciones comunicativas, es decir, es en la sociedad donde usted, en el contexto de las relaciones sociales, donde usted desarrolla las habilidades para comunicar. ¿Listos? Conductas de autocuidado, como cepillarse los dientes, peinar su cabello. ¿Listos? Conductas sociales, que ya habíamos visto un poco. De hecho, no sé si todavía sobreviven, no soy consciente de eso, pero bajo ciertas condiciones y en ciertos lugares existen lugares donde le enseñan, por ejemplo, a las señoritas a cómo comportarse en la mesa, ¿no? Entonces hay clases de etiqueta, hay clases de glamour y no sé qué, y hay escenas completas donde, pues, en ciertos casos, por ejemplo, es una escena de un comedor, ¿sí? Donde la persona que está dirigiendo está observando a todas las personas, todas, por ejemplo, las chicas o los muchachos que están en sus clases de etiqueta, y ella está modelando la conducta, ella está diciendo todo el tiempo con su lenguaje corporal dónde deben ir las manos y los codos deben estar fuera de la mesa, y todas las personas que se están formando alrededor suyo en la mesa están copiando la forma de hacerlo, que si los cubiertos se utilizan de afuera hacia adentro, que cómo se colocan los cuchillos, los cubiertos, perdón, al terminar la cena, que cuál es la copa para el vino, que cuál es la copa para el agua, que cuál es la copa. Y en escenas como esa, mientras ella actúa, está modelando la conducta de los demás, es decir, les está enseñando. O sea que en ese asunto del desempeño de conductas sociales hay cosas que son incluso muy específicas, como por ejemplo cómo comportarse en una cena de negocios. Eso podría suceder que uno no lo sepa. Si a mí me dicen si soy consciente de eso, pues no tengo ni idea, pues luego uno no se sienta y come, pero podría ser, depende del tipo del negocio, del tipo de restaurante en el que usted está, que no sea cuchara y tenedor, o tenedor y cuchillo y pare de contar, como de pronto si es en la casa de uno, sino que hay 6 cubiertos diferentes y usted necesita un ensayo para poder revisar cómo es. En este caso, lo que haría es una forma de modelar esa conducta, escenarios como esos, o cómo caminar, ¿no? Y que les ponen libros en la cabeza y cómo es que debe caminar la persona, entonces se modela la conducta, mira, no es así, es asá. Cuando se usan los tacones se pone un pie así y no asá. Y de esa forma se modelan ciertas conductas en particular. No es un secreto, por ejemplo, que respecto a eso hay conductas sociales completas modeladas que usted puede ver en adolescentes, modas completas que la persona asume, usualmente en países como los nuestros latinoamericanos se asumen muchas modas norteamericanas, ¿cierto? Y también europeas, entonces uno ve los muchachos que han sido, digamos, en cierta forma, a partir de ese modelamiento visual, vicario, observacional, como quiera que usted lo contextualice, y que asume comportamientos, porque resultaron aquí culturas diversas, culturas urbanas que de pronto encontramos una desconexión bastante importante con el arraigo cultural nuestro, pues por el influjo de otras informaciones, de informaciones que vienen de otros lugares. O sea que si viendo, aquí resultamos con hooligans, o aquí resultamos con muchachos que dice que son skinhead o gente que dice que es de raza pura y no sé de dónde saca, pero sí, claro, hay ideas que entran en la mente de las personas en forma importante, ¿sí? Y hace que modelen sus conductas, o sea que evidencia sí hay. Lo otro es que se procura también para eliminar conductas que son problemáticas. Sí, claro, modelar conductas deseadas pues hace parte importante del escenario de la aplicación del modelamiento e inhibir los miedos y las ansiedades en las prácticas particulares de alguna situación. ¿Listo? Para empezar a pensar en el modelamiento como una técnica, pues lo primero es evaluar cuál es la calidad de la imitación que su paciente puede hacer. En la mañana, al principio estaba compartiendo, me parece que la única que estaba conectada era Jessica, o ya se había conectado también Joana, algunos pacientes de tipo autista, por ejemplo, que tuve en mi experiencia clínica. Y una de las dificultades que tienen a veces es el tema de fijar la mirada
hacia uno. Entonces, si hay unos problemas como para poner atención sobre el modelo, ahí tendremos unas dificultades, ¿no? Entonces, resulta que el primer factor es evaluar el grado en que un paciente, un sujeto, está en condiciones de imitar una conducta. Si no lo ve, si no es consciente de lo que se supone que debe imitar, no lo va a lograr. Entonces, por eso esta será como una de las condiciones particulares. El principal factor, dice allí, que haga posible que usted pueda aplicar un proceso de modelamiento es que su consultante tenga la capacidad de verlo y de imitar esa conducta que usted le está proponiendo. Si no, pues no lo va a lograr. Por eso es que bajo ciertas condiciones, pues usted tendrá que, digamos, empezar un paso antes para tratar de educar esa situación. Entonces, a veces lo que sucede es que la persona no tiene una regulación, o el niño tiene una regulación sensorial, por ejemplo, y entonces está activo todo el tiempo, no está mirando, no está haciendo, no está queriendo, y habrá que hacer entonces una regulación sensorial primero para que se tranquilice, se calme y pueda ver lo que estoy tratando de mostrar. Eso es usualmente cuando existe algún grado de discapacidad. Si la persona tiene todas sus habilidades cognitivas, digamos, al día, de atención, concentración, memoria y permanencia, por ejemplo, en posición sedente, que pueda ver y captar lo que usted dice o hace, pues entonces tendremos un mejor pronóstico. Por ejemplo, como la habilidad que deberíamos tener en escenarios como estos, para estar sentado un par de horas y escuchar a un computador, a un celular, como es este caso, tengo un celular al frente, aquí tengo un computador, o el escenario en el que usted esté. Eso es una competencia que hace parte de la regulación sensorial que usted tiene para, digamos, sortear los estímulos que están a usted presionándolo durante la escena. Entonces, yo estoy aquí sentado y estoy hablando, y mientras estoy hablando, entonces ustedes ven que yo me voy acomodando, me voy moviendo, me voy regulando, voy tomando agua. Esas son habilidades que le permiten a usted como sujeto, como ser vivo, regular un proceso que es consciente y que a propósito de la escena, que es esta, digamos que un proceso de enseñanza-aprendizaje, usted pretende mantener, que es de mantener su atención o su concentración en algo, ¿sí? Cuando hay una falla sobre eso, pues entonces cualquier cosa lo distrae, cualquier cosa lo entretiene, no se puede quedar sentado, ya vengo hoy para el baño, ese tipo de situaciones pueden acontecer. ¿Y esto afecta el potencial de imitación? Por supuesto, si en la medida que yo necesito, digamos, algo más riguroso o una observación más rigurosa para aumentar las probabilidades de imitación, pues eso le afecta, ¿sí? Entonces tendré que devolverme como para hacer una regulación, un entrenamiento, una adecuación o simplemente evaluarlo para saber si esa no es la técnica apropiada y realizar otra actividad. ¿Listos? Lo otro es que, por supuesto, necesito reforzar esas conductas cuando aparecen para mantenerlas. Ese reforzamiento, digamos que es muy necesario cuando estoy trabajando con niños o con personas en condición de discapacidad. Necesito reforzar las conductas que estoy buscando. Si ahorita me recuerdan, por ejemplo, tuve el caso de un niño que no se sentaba por nada, o sea, la mamá me lo envió a consulta a un niño con un trastorno autista, ¿cierto? Lo único que le calmaban eran los patines y la comida. Entonces le tenía que estar dando comida todo el tiempo y le tenía que poner unos patines todo el tiempo porque el niño ahí más o menos se mantenía calmado porque los patines le causaban inseguridad gravitacional, o sea, se paraba y sentía que se iba a caer, entonces pues más bien se quedaba quieto. ¿Sí nota esa forma de hacerlo? Y no, pues a mí me pareció maravilloso. Es decir, yo lo entendí que ella estaba aplicando una intervención terapéutica sin ser consciente, ¿cierto? Pero, y el niño, pues obvio, engordó muchísimo, pero entonces ella lo envía y como parte de su proceso es que el niño no se queda quieto, es agresivo, muerde, patea, llora, lo que sea. Y pues descubrí, por supuesto, en la primera escena, lo vamos a ver ahorita si alcanzamos, entonces lo que descubrí fue que lo empecé a trabajar con unas sesiones de desesperanza aprendida, dejarlo allí quieto hasta que ya entendió que se tenía que quedar sentado, pero descubro que, claro, puedo utilizar este factor de la comida como reforzador de mantenerlo allí y hacer un programa de razón variable, pues para que evitar que siempre sea la comida el factor, pero que haya una asociación entre la instrucción y la respuesta. Eso sería, digamos, algo que habría que ver allí. Entonces, la manera adecuada de utilizar el reforzamiento también hace parte como de ese análisis terapéutico suyo y de ver cómo su paciente logra una asociación particular entre ponerle atención o imitar una conducta de lo que usted quiere, en este caso, pues sentarse al frente de él y reforzarle y obtener una ganancia terapéutica particular.
¿Listos? Entonces, por eso aquí abajo dice, usualmente se necesitan ese tipo de situaciones en presencia de déficit cognitivos o con niños con trastornos del espectro autista que necesitan una serie de reforzamientos para guiarles sobre la conducta. Esta es una visión conductual de eso. Yo les he compartido en las escenas académicas que hemos tenido presencialmente, que he descubierto, digamos, ciertas diferencias en formas de valorar esas situaciones, pero conductualmente usted puede lograr ganancias representativas con esto, ¿sí? Bien, entonces existen unas funciones que son consideradas como las funciones básicas de este proceso de modelamiento. Eso es que la persona o el sujeto logre aprender conductas nuevas, y pues esto ya es mucho decir que un sujeto, un niño en este caso, puede adquirir un patrón de conducta totalmente nuevo sobre algo, es bastante importante. Es decir, que no es despreciable la influencia que tenga, por ejemplo, lo que los niños ven. Por eso es tan importante en este caso, pues, regular lo que es el uso de la televisión, cuál es el tipo de programas que ven. Entonces, digamos que en las escenas uno podría constatar, en mi época, cuando estaba trabajándole a ese asunto, cómo ciertas conductas agresivas son modeladas por ciertos tipos de programas. Y ver entonces dónde tenemos que hacer ciertas evitaciones en el caso de los niños, de la adquisición de esas conductas que son nuevas y que ellos empiezan a normalizar porque en el programa lo hacen de esa manera, ¿sí? Entonces hay que considerar que esto es un factor importante y que es positivo en la medida que nos puede aportar mucho en el proceso de aprendizaje de conductas nuevas, pero que también podría ser negativo si no tiene un control particular sobre la información. O sea que aquí la fuente de información debería ser regulada. ¿Listos? Regular sobre qué es lo que queremos que vean, en este caso los niños, pues para emitir, digamos, una serie de respuestas que sean las adecuadas o son las que buscamos. Y ahora que tenemos una apertura de la información, pues son múltiples las fuentes. O sea, podría decir que en mi época, pues, es un poco, pues, el televisor, ¿sí? La radio y la entrada en internet, que no era tan fuerte, y que, o sea, que porque hasta ahora estaba empezando, y el que tuviera computador, pues, era porque tenía unos recursos adicionales, pero que ahorita sí es bastante frecuente. O sea, casi que en cada hogar el niño tiene una tablet o un celular donde tiene acceso a juegos, información mil. Entonces eso es una fuente para regular. ¿Listos? Que si tiene una función de regulación social, por supuesto, ¿cierto? De tal suerte que, por ejemplo, hay conductas que se supone que son apropiadas o inapropiadas y que la persona lee en su contexto y que adopta de cierta forma o en cierta manera para participar para tener una función social particular. ¿Listos? Desinhibición de conductas, pues por supuesto. Entonces, en la medida que la persona lee que una conducta es socialmente apropiada y es adecuada, entonces puede ser que la persona se sienta más desinhibida para emitir él mismo ese tipo de conductas. Es más probable que la persona se sienta desinhibido de bailar cuando todo el mundo lo está haciendo. Es más probable que la persona se sienta desinhibido de cantar, por ejemplo, en un karaoke, porque todo el mundo lo está haciendo. Más unas ayuditas adicionales para el adulto. Pero en este caso de lo que estamos hablando es que ese contexto que está modelando una conducta particular hace que la persona sienta ciertos grados de desinhibición. En mi caso, por ejemplo, pues cantarle al público así porque sí sería bastante complicado. Pero en una escena donde todos se están divirtiendo, están cantando, todos asumen el rol en un momento, así como Jessica, ¿cierto? Muy valiente ese día que la vi cantando en la universidad en la 39. Es posible que usted sí, me acuerdo muy bien. Es posible que se sienta uno más desinhibido y emitir una conducta como esa, en un contexto donde de pronto ya dirá usted, otra persona ya hizo el oso antes que yo, entonces, o canta peor, y entonces usted pueda decir, bueno, listo, sí, lo puedo hacer. Mire que desde ese punto de vista usted se sentirá un poco más desinhibido, otras personas están emitiendo las conductas, entonces usted lo puede lograr, ¿listos? Y en los casos de sustituir unas respuestas por otras o favorecer la extinción de ciertas situaciones, como por ejemplo el caso de extinción de los miedos o de los temores, por ejemplo, cuando usted emite, por ejemplo, ciertas conductas de temor hacia los perros.
pero ve que otras personas interactúan con cierto tipo de perros, entonces eso puede funcionar a favor de la extinción de su propio miedo a interactuar con otros animales. Funciona, por ejemplo, cuando llevan a los niños a los zoológicos o a lugares donde pueden interactuar y que tocan la cabra y no sé qué, entonces ellos, mira cómo lo hace, mira, tómalo, hazle así, ¿sí? Creo que aquí tengo unos videos de esa naturaleza. Y entonces ellos se sienten motivados y desinhibidos para hacerlos también, así en condiciones normales nunca se hubieran acercado a un animalito de esos. ¿Listos? Un segundo para el agua. Profe, ¿esta técnica es más fácil aplicarla en niños que en adultos? Lo que sucede es que en el proceso de aprendizaje y enseñanza en los niños tienen, digamos, una plasticidad bastante interesante. Ellos, lo que sucede con ellos, a diferencia de los adultos, es que ellos van a integrar una serie de conductas casi que en forma indiscriminada. Entonces, es muy fácil que ellos absorban conductas, eso es cierto. Conductas indiscriminadas, es decir, porque están en su proceso de desarrollo y crecimiento y harán entonces que ellos simplemente absorban una serie de conductas. Por eso entonces el control es externo, ¿cierto? Del papá que mire qué es lo que está viendo, qué canales son los que está poniendo, qué información es la que está teniendo el niño, porque él simplemente está integrando. Entonces el nivel de control es menor. Pero no es que se considere que la habilidad sea mucho menor en el adulto, ¿cierto? De hecho, será, digamos, uno de los principios de psicologías un poco comerciales, de la psicología del consumidor, que se puedan también modelar cierto grupo de conductas, pero se supone que el adulto tiene mayor grado de conciencia sobre lo que ve y entonces ese mayor grado de conciencia le permita tomar decisiones dentro de la escena de lo que está observando. Esa situación puede ser una situación a favor. Por ejemplo, cuando usted piensa que el negativismo o que la situación a su alrededor, que es económica, está mediada por la información de las noticias y usted conscientemente decide ya no ver noticias, sino escuchar motivadores, ¿cierto? Entonces nótese que hay un grado, digamos, de responsabilidad que usted no va a ver en el niño. O sea, si usted le pone caricaturas, Cartoon Network y venga todo lo que venga, si usted le pone... ¿cómo se dice? Es otro tipo de caricaturas, pues van a ser caricaturas, pero con otro tipo de comportamientos, pues él no va a discriminar y va a integrar. De hecho, en Facatativa hicimos una vez un encuentro donde hablamos acerca de los anime, ¿cierto? Que a veces lo que me encontré yo en esa época que hacía clínica infantil es que a veces el abuelito decía, no, pues el niño está ahí viendo muñequitos. Entonces lo que hicimos fue analizar qué tipo de muñequitos son, porque una cosa es la caricatura normal, les decía yo, que veía en mi época Scooby-Doo, Super Ratón, El Gato Félix o lo que sea, que de pronto usted tenga una idea, una noción básica sobre eso y que de pronto las caricaturas más recientes, a partir de las que como hay un corte ahí que Dragon Ball y no sé qué, pero hay una diferencia entre el tipo de caricaturas al que tienen en disposición, digamos, los muchachos hoy en día y los niños muy pequeños, que siguen siendo dibujos, pero tienen una serie de contenidos que de pronto no eran tan explícitos antes. Entonces hay yaoi, hay no sé, bueno, una serie de cosas de los animes japoneses que ustedes conocen más que yo y que habría que asegurar. Entonces, todos absorbemos, ¿sí? Todos tenemos esa capacidad de que nuestra conducta sea modelada de alguna forma. De eso serán también principios de la academia, que su conducta social sea modelada y uno a veces debería ser muy crítico con eso. Yo he escuchado chicos en la universidad con un lenguaje que no es coherente con su formación, bueno, en fin. Entonces, todos somos susceptibles a ese modelamiento, pero hay diferentes niveles de conciencia que hacen que uno pueda asumir un control sobre lo que ve, sobre lo que escucha, que es diferente a los niños. Entonces ahí sí el control usualmente es externo. Entre más pequeño sea, entre más niño sea el niño, pues mayor nivel de control se debería tener sobre las situaciones que modelan su conducta. También cuando estaba haciendo clínica, por ejemplo, es muy común que le consulten a uno porque los niños no tienen conductas de estudio, por ejemplo. Recuerdo el caso de un niño con que no tiene conductas de lectura y entonces no se puede y no se puede. En ese momento mi actividad era domiciliaria y cuando voy a la casa a registrarle el evento, pues los papás no tienen un lugar para estudiar,
¿cierto? No cuentan en la casa con una disposición para eso física, no hay de pronto un escritorio, no lo hay, porque lo que hay es una mesa de comedor. Siempre los escenarios sociales, incluso los privados, tienen un televisor, entonces donde se sientan, prenden, ¿m? Y ellos mismos no tienen conductas de leer periódicos, de leer nada, solamente de sentarse a comer y a ver televisión. Cuando yo veo esa escena, pues claramente, ¿qué es lo que se está modelando como conducta en el niño? Pues no es una conducta de leer, ¿cierto? Entonces, la propuesta, por ejemplo, interventiva con los papás es que no, dediquemos una hora, un horario, ¿cierto? Para esta actividad que es de hacer tareas. Y ustedes, pues obvio, no tendrán que buscarse, digamos, algo para sentarse a leer, pero que el niño sienta que está en un entorno que es motivante para él porque su conducta se está modelando. No se le puede exigir a él donde la hermana mayor no lo hace, el papá no lo hace, la mamá no lo hace y la abuela no lo hace, que él sí lo haga. ¿Mm? Es bastante frustrante. Entonces, modelar ese tipo de conductas es bastante interesante, pero no se da cuenta que es importante, porque el niño no quiere hacer y solamente quiere ver televisión, pues es que en un contexto donde nadie lo hace, va a ser muy difícil. No quiere decir que algún niño logre desarrollar una conducta de esa naturaleza por algún motivo, sí, pero cuando yo veo que el factor es ese, pues entonces tendré que trabajar con las personas que están modelando la conducta alrededor del niño, porque el niño es un niño, en ese caso el niño tenía 7 años. Entonces, pues él ve, está haciendo una apropiación social de lo que ve que hay que hacer en un momento determinado. Entonces, si ve la ropa desorganizada, pues ¿cómo le vamos a decir que la organice? ¿Mm? Entonces hay que mirar cada situación, pero sí lo que te podría concluir es eso, que todos somos susceptibles del modelamiento, las compras compulsivas, las... los elementos que aparecen en las góndolas al final de la caja, después de una cantidad de propaganda y que producen ese tipo de compras. Son formas de influenciar sobre la conducta que también son maneras de hacer un modelamiento de nuestros hábitos de compra, por ejemplo, como adultos. Y somos más o menos conscientes de eso, que si la hamburguesa va con Coca-Cola, que si la gaseosa, que es esta y por qué es esta y no es otra. Entonces, eso hay sí ciertas influencias particulares. Bien, con respecto a eso de las... Profe, yo te Escuchen. escribí ahorita en el grupo, te escribí ahorita por el chat del equipo, que esta técnica tiene como principio el aprendizaje social de Bandura, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Digamos que el principio de todo lo que sucede allí es que la observación es una fuente en la que usted puede integrar conductas que no necesariamente emite usted, pero que ven otros. Y si esas conductas que se ven en otros son reforzadas, como el estar bien, estar en un momento social agradable, que fumar te hace mejor, que estás corriendo y corres más, que esto te da alas, que no sé qué, entonces hace parte de las señales que la persona capta de lo que observa. ¿Mm? Y eso es motivante, por ejemplo, para emitir una conducta particular. Entonces, claro que sí. ¿Listo? Bien, entonces en la adquisición de patrones de conducta aquí aparece particularmente los asuntos relacionados con el lenguaje. Es posible que nosotros logremos hacer un esquema en el que se logra reforzar la emisión de conductas de verbalización, de palabras y de sonidos en términos generales de formas particulares. Entonces, desde este punto de vista, lo que vamos a tratar de hacer es guiar las acciones, ¿cierto?, que sean necesarias para favorecer la emisión de conductas. Perdón, se me olvida que la cámara la tengo acá, pero el computador la tengo aquí. Listos. Para realizar la emisión de conductas. Entonces, la idea de los reforzamientos dentro del esquema de modelamiento es aumentar la probabilidad de que las conductas se repitan y que se logren, ¿sí? A veces es necesario, por ejemplo, durante un proceso de modelamiento que usted haga cierta corrección de la conducta, ¿sí? Y que físicamente exista, por ejemplo, algún contacto particular. Esos contactos pues también han sido como polémicos porque algunos han asumido que es una agresión a la persona, sobre todo cuando tiene una dificultad cognitiva que hace que su atención, por ejemplo, sea dispersa y los toques, ¿cierto?, se asimilan, por ejemplo, como a los toques que le hace César Millán a los perros. ¿Se han visto? Que ¿sí? Y entonces, pues como que eso hace que surjan polémicas al respecto de si es deseable o no deseable utilizar ese tipo de estrategias con el ser humano, digamos, con la persona.
pero tienen un propósito, y es que usualmente cuando es necesario utilizar esas técnicas de tocar a la persona o de contactarla, ¿sí? Es como para reorientar la atención que está dispersa, ¿sí? Si usted a veces, pensémoslo de esa manera, que usted a veces lo hace con una persona que está hablando con usted o que usted está hablando con ella y que está, por ejemplo, en su celular o que está mirando para otro lado y usted le diga, oiga, le estoy hablando, lo que le estoy respondiendo. O sea, que si sucede en condiciones normales, ahora imagínese si hay una condición de discapacidad particular en la que la persona se pueda distraer o se pueda dispersar de lo que sea que se está haciendo. Entonces, en ese caso, la reorientación, ¿cierto? Física, la reorientación de la conducta es a veces más común de lo que se piensa. Muchas personas consideran esto sí como una agresión, es decir, tocarla o reorientar, pero a veces es necesario bajo ciertas condiciones. Entonces, eso podría suceder, por ejemplo, en la adquisición de patrones de conducta, ¿sí? Yo necesito que me mire, entonces reorientar la mirada, utilizar la mano abierta, nada, todo ese tipo de cosas, pues ya son consideraciones que dentro de la especialidad donde usted realiza ese tipo de acciones, pues tiene que considerar. O sea, si está trabajando con una persona en una condición de desprotección, pues entonces tendrá que tomar las correcciones particulares para que no lastimar a la persona ni nada de eso. ¿Listos? Bien. La idea es que se facilite la adquisición de conductas. Entonces, como les decía, como todo esto, esas son las ventajas, digamos, de la aproximación que hacemos nosotros desde un punto de vista conductual y cognitivo-conductual. Y es que está permeado por estudios, por investigaciones. Esas investigaciones, digamos, que son las que nos vienen trayendo ideas al respecto de que sí se pueden modelar conductas, de que la gente sí puede aprender viendo, de que es necesario realizar ciertas actividades para hacer corrección de la atención, en fin. Esas mismas, pues, nos traen como reflexiones al respecto de ideas si es eficaz utilizar acciones simbólicas o si es más eficaz trabajar con personas vivas o con videocinta o con instrucciones verbales. Lo que se puede decir al respecto, que es lo que he estado revisando estos días para poder estar hablando con ustedes hoy, es que todos han mostrado eficacia, es decir, que hacer un modelamiento con modelos simbólicos han mostrado eficacia, igual que hacer modelamiento con modelos vivos o con modelos grabados o con instrucción verbal. Lo que no queda claro en el asunto de la investigación al respecto de eso son diferencias representativas en términos de la eficacia, de la eficiencia, perdón. De tal suerte que si bien con todos se logran ganancias representativas, pues ahí la discusión es, por ejemplo, cuáles son más rápidos, ¿sí? O cuáles me causan efectos más permanentes. Lo que se podría decir, pues por ahora es que igual con todos se logran resultados. Y pues depende, sí, del análisis que usted haga en cada caso con cada uno de sus pacientes para definir cuál será la aproximación del modelamiento más adecuada, sea a través de elementos simbólicos como dibujos de las cosas, ¿sí? O videocintas de los animales o de los eventos o de las situaciones donde que la persona desea como trabajar, si son instrucciones verbales o si son actividades físicas orientadas por el terapeuta. Entonces, las ventajas de que esto venga mediado por estudios y por análisis de casos, que para nuestro enfoque, pues esa será como una de las ventajas, que tengamos un respaldo al respecto de eso. Entonces, por ello aquí les traigo algunos estudios relacionados con la eficacia de los tratamientos relacionados, por ejemplo, con la integración de palabras a través de ese modelamiento, y el trabajo, por ejemplo, con fonoaudiólogos o no, o en consulta con una serie de situaciones particulares que se vinculan a acciones académicas o a preocupaciones que tienen los padres porque el niño no tiene una mejoría particular. Entonces vemos este ejemplo, ¿sí? De integración de sonidos o palabras a través del uso del modelamiento. En este ejemplo, entonces, tenemos lo que podría tratarse de 30 sesiones, ¿sí? En las que se procura un modelamiento en un grupo y tenemos un grupo control, un grupo, por decirlo así, o una persona en la que no se le ha modelado la conducta, que tiene las mismas condiciones que el paciente que estamos manejando y que lo medimos en el mismo periodo, o sea, en los mismos 30 días. Eso es lo que vemos aquí.
La conducta modelada pues está representada en la línea verde y la conducta no modelada está representada en la línea gris. Digo yo verde y gris porque los hombres no vemos todo el espectro de colores, ¿se acuerdan? No sé si usted diga que eso es de otro color. Entonces, como podemos ver, entre las sesiones 0 y 3 aproximadamente, no aparece, digamos, una conducta clara de repetición. Y es porque a veces el proceso, cuando lo estamos aplicando, implica la enseñanza de la dinámica del modelamiento. Porque, digamos, está en 0, ¿no? El niño no entiende, no sabe, usted está educando primero la imitación, que lo vea, entonces es posible que las primeras sesiones no se logren. Y luego de que se logra, usted nota que, por ejemplo, apareció la repetición a partir del cuarto día, pero el niño puede ser, en condiciones normales, utilice la misma frase para referirse a todo. Y allí necesitamos, por ejemplo, un programa en el que además estamos reforzando la aparición de una palabra, pero también corremos el riesgo de que el niño entienda que es con esa palabra que se obtiene el reforzamiento, ¿cierto? Entonces, por eso a veces tenemos eventos en los que hay una repetición o un planeamiento de esa línea, ¿sí han visto? En la que se mantiene una palabra antes de aparecer otra. Es decir, antes de que él empiece, está aprendiendo apenas la dinámica de que integra una palabra, recibe un refuerzo, integra otra y recibe más refuerzo o lo que sea, o otro refuerzo. Entonces apenas está aprendiendo esa dinámica. Entonces lo que suele suceder a veces es que al principio puede no ser tan fácil, ¿cierto? Que aparezca en la cuarta, en la quinta, en la sexta sesión y aparece la primera palabra y puede ser que exista fascinación con esa palabra y se repita durante varias sesiones antes de aparecer la siguiente y así sucesivamente. ¿Listos? De tal suerte que vamos haciendo o vamos viendo que hay aparición y mantenimiento de ciertas palabras y que luego hay que repetirlas, etc. Pero luego de cierta cantidad de sesiones donde ya, digamos, existe cierta dinámica particular en la que el niño entiende esa dinámica de la integración y el reforzamiento, en este caso podemos ver que a partir de la 10ª sesión como que aparece una integración más o menos estable de palabras donde ya se entiende cuál es la dinámica de integrar o de repetir, ¿cierto? Y reforzar, integrar, repetir, reforzar, reforzar, reforzar. En comparación con este otro grupo control en la que, por ejemplo, aparece una palabra, pero en el mismo periodo de tiempo no sucede nada más. Ejemplos como estos para evidenciar la eficacia de un tratamiento de modelamiento, en este caso en la integración de sonidos en niños, ¿sí? En personas que están en su proceso de desarrollo o en algunos casos pues donde hay que rehabilitar la conducta de hablar. Y para algunos pues eso puede ser como, pues ¿cómo así? Pues sí, pero si usted tiene un niño en una condición de alguna discapacidad y no siente la necesidad de comunicar verbalmente, se va a dar cuenta que él lo que va a hacer es señalar y jalar, o llorar, y en los casos, digamos, más graves, pues es emitir conductas agresivas porque así sienten que están comunicando. Entonces, educar los aspectos comunicativos es bastante importante. ¿Listos? Aquí vemos entonces otra gráfica que evidencia cómo, por ejemplo, en este caso el motivo de consulta era el asunto de la interacción. Es un niño que no tiene amigos. A veces cuando se trabaja con niños es muy importante eso porque el proceso de socialización hace que se multipliquen las posibilidades de aprendizaje. Entonces, nótese que no, el niño no. De hecho, será una pregunta común. ¿El niño tiene amigos? Sí, en el colegio. ¿Y fuera del colegio? No sabemos, no sale, está viviendo en un apartamento y nunca sale, en fin. Y esas condiciones pues habrá que regularlas en función de su objetivo terapéutico, ¿no? O sea que miremos que el niño tenga más amigos para que tenga más probabilidad de que integre reglas sociales que le permitan socializar todavía más. En este ejemplo vemos algo como eso. Miren, la primera sesión pues no logramos que él tenga comunicación o interacción con nadie. Pensemos que la cena sea, por ejemplo, el descanso. Y en el descanso pues no hemos logrado en la semana 1 que tenga ninguna interacción. Pero estamos modelando el proceso, podemos incluso ayudarle a este niño modelando a través de videos de cómo un niño interactúa con otro o permitiéndole ver en escenarios realistas cómo los niños interactúan para jugar fútbol, para etcétera, emitir una serie de situaciones particulares. En este caso sucedió que en la segunda sesión o en la siguiente semana logramos que interactuara con una persona, o sea, logramos que por lo menos le dijera, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y a partir de esa interacción, entonces lo que vamos a tratar de hacer es reforzar para que se amplíe ese factor. Lo que pasó aquí fue algo curioso, si ustedes notan en la gráfica, que pasó de 1 a 3, luego 4 y a partir de allí
aparece un crecimiento de 2 en 2, 6, 8, 10 y 12, en un periodo de 8 sesiones, que bien pueden ser 8 semanas, o sea, 2 meses más o menos. Porque a veces es curioso esto, cuando usted está trabajando con interacciones, entonces lo interesante en este caso, en casos como este, es que podría suceder que el trabajo más arduo, el trabajo más difícil y más importante es lograr esa una interacción, esa primera, ¿cierto? Y en este caso, entonces, lograr cosas como esta implica, por ejemplo, que ese primer amiguito ya venía con un paquete de amigos adicionales, ¿cierto? Entonces yo estaba tratando de lograr que mi niño interactuara con un amiguito, ¿sí? Y ese amiguito tiene 3 amiguitos más. Entonces, mire que a veces crece, ¿cierto? De forma bastante importante, estamos buscando que interactúe por lo menos con uno, pero al final de las sesiones él ya tiene 12 amigos o 12, por lo menos 12 interacciones, que aumenta la probabilidad de que él tenga una integración social más favorable porque ya se comunica con 12 personas diferentes y está haciendo un entrenamiento social, un intercambio que le permite a él socializar de manera más clara y más eficiente. ¿Listos? En comparación con la línea de abajo, no tengo con qué señalarlo, sí, con el mouse. En comparación con la línea de abajo, donde tenemos un grupo o una interacción de un niño en el que no se le ha realizado un modelamiento particular, ¿cierto? Como este. En este caso, entonces vemos que sí existe una amplia diferencia entre 1 y 12 personas en el mismo periodo de tiempo. Entonces a eso nos referimos con eficacia, ¿sí? Se logran los resultados. Lo que digamos, el parámetro que no está claro es pues, cuál será lo más eficiente, o sea, que logre la mayor cantidad en menos tiempo, no sabemos si eso resulte siendo perjudicial, por ejemplo, que conozca, lo mandamos a la sociedad demasiado rápido y pues crece su cartera de amigos demasiado rápido y eso le puede afectar negativamente, como por ejemplo emitiendo una serie de conductas descontroladas que como ya aumentó tanto su cartera de amigos, no sabemos, por ejemplo, cuáles de esos amigos estén modelando conductas que no son deseadas. Entonces ahí es donde valorar, digamos, la eficiencia no es tan claro para este tipo de acciones terapéuticas. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Gracias, Jessica. Te quiero. ¿Cuál Jessica? Ay, entonces, ¿quién me habló? Pues, espérame, que yo no los estoy viendo. Y me dice, entonces Judy, Lorena. creo que fue Yuri. Judy. Ah, bueno, Yo. sí, es que me salió Joana. Joana, me salió, fue Y. Ah, bueno, listos. Es que no me salen caras, me salen letras. Y a veces no les, y a Porque no veces no hemos les. puesto la foto. Sí, por eso. Es más triste yo. Yo me preocupo para que usted me vea, que sí, que vea que me siento Pero acá ahí no te dispuesto. vemos. Yo no te veo. Yo no sé si los otros te vean, pero yo ahí no te veo. Qué tristeza. Yo Yo tampoco. Nada, ¿ves? Ah, No te estoy no a viendo. nadie. Entonces, no, tengo un grupo de invidentes. Listo. Profesor, no se ve porque comparte la pantalla, entonces, pues yuca. No, él ahorita se Pero veía compartiendo pantalla. yo estoy compartiendo la pantalla, pero estoy transmitiendo desde otro usuario. ¿Cómo la vio? ¡Tas, tas, tas! ¡Tas, tas! Listos. Descanso. Ese fue nuestro descanso creo que podemos tomar los últimos 10 minutos para compartir con ustedes las escenas que les decía. Entonces, este siguiente que sería como la terapia de rol fijo de George Kelly, ¿cierto? Es la propuesta en la que se asumen como una serie de conductas que son patrones que se procuran como respuestas deseadas. Señora. Pregunta, ¿esa Señora. terapia de rol fijo está dentro del modelamiento? Sí, también la vimos antes, ¿sí? También la vimos antes, pero sí está dentro del modelamiento, porque lo que va a procurar esta terapia de rol fijo, en este caso, es modelar una conducta particular a partir de la observación de un modelo que va a ser, en este caso, pues el terapeuta. Entonces, lo que va a suceder es que en esta terapia de rol fijo
el terapeuta modela las respuestas conductuales de su paciente para que él las asuma, digamos, en su vida o en las necesidades que tiene dentro de su cotidianidad. Ese sería, digamos, lo interesante. Claro, también allá atrás en otros capítulos de temas que ya hemos visto, a George Kelly, cuando dijimos hay terapias asociadas a este asunto, ¿sí? Y también, digamos, hicimos mención de la terapia de George Kelly anteriormente. Pero en este caso, bueno, cuando hablamos de las conductas asertivas, ¿se acuerda cuando estábamos hablando del modelamiento de las respuestas asertivas? Pues hicimos alusión a George Kelly. Y en este caso, pues el paciente, digamos que modela sus conductas en función de conductas que han sido modeladas dentro del proceso de terapia con su terapeuta. ¿Listos? Entonces, para esta forma de terapia, el terapeuta entonces hace una representación que va a ser la que el paciente va a seguir, de tal suerte pues que en esta situación el consultante asimila las formas de respuesta que le está ofertando el terapeuta, realizarlas él en una actividad determinada, o sea que los adopte como patrones de conducta. Ahora bien, aquí se propone como que la persona asuma un rol más o menos estable durante un tiempo y que lo entrene, por decirlo así, en su cotidianidad. Entonces, y hay algo muy importante, que es una anotación que aparece ahí, y es que la persona sea consciente de que está actuando de una forma diferente a como normalmente es. O sea que aquí se propone que la persona tenga un cambio diametralmente opuesto a como normalmente se comporta. Entonces digamos que es agresivo, entonces ahora se va a comportar de forma pasiva, como en la película Yes Man, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Entonces ahora va a decir, usted dice todo que no, entonces ahora va a decir todo que sí, o sea, es lo opuesto, ¿cierto? Usted responde en forma agresiva, entonces ahora va a ser pasivo. Usted siempre responde que sí, entonces ahora diga que no. Usted siempre es pasivo, entonces ahora vamos a actuar de forma agresiva. Pero usted es consciente de que está actuando de esa forma. No que queremos que la persona se confunda y como si asumiera una personalidad totalmente diferente, sino que el propósito es que usted entienda que está actuando. Y esa indicación está relacionada con el grado de seguridad y control que yo le estoy permitiendo a él sobre la acción. Es decir, que yo en todo caso como terapeuta quiero que él se sienta bajo control de la acción. Por eso la instrucción es, usted está actuando el patrón de conducta, ¿cierto? Usted está actuando esta situación. O sea, actúe como si fuera así, actúe como si estuviera siendo agresivo en este caso, actúe como si estuviera respondiendo de esa manera. Y no que lo asuma, no queremos que, digamos, ni procurar un trastorno adicional, ni que la persona sienta pérdida de control sobre eso, sino que está en control. Y que como está en control, entonces lo que nos va a permitir, digamos, esa actividad es que la persona entienda que puede actuar de una forma en unos lugares y actuar de otra forma diferencial en otros posteriormente. Es decir, que él se siente en control. ¿Listo? Por eso decimos ahí que no trate de ser otra persona diferente, sino que sea consciente que está actuando en la situación. Y que lo practique en contextos diferentes. Entonces, si él consulta porque tiene una dificultad académica en la que, por ejemplo, él siente que no tiene la seguridad suficiente para decir lo que piensa, entonces le vamos a instruir, listo, la próxima vez cuando vayan a hacer un trabajo en grupo, entonces usted tome la delantera siempre, hable primero que el resto del grupo y con eso nos aseguramos de que usted dice lo que está pensando. Y tratamos así eventualmente de que alguien dentro del grupo puede decir, oiga, está buena esa idea, y entonces eso mejore su seguridad personal. Entonces vas a actuar de forma más agresiva. Siempre que hagan una pregunta vas a levantar la mano y vas a responder, ¿sí? Entonces, aquí lo que les estoy dando son pautas muy específicas que la persona debe actuar durante su semana, digamos, que nos vemos cada semana, entonces lo que se procura es que la persona esas instrucciones las actúe durante una semana. Y que cuando le damos la instrucción de que lo amplía a otros contextos, es por ejemplo, digamos que en el trabajo va a suceder esta cuestión, dicen quién haría tal cosa, hágalo. ¿Sí? Normalmente no lo hacen, háganlo, ¿sí? Es la idea. Y también es deseable que se hagan pues ensayos dentro de consultas. O sea, ¿cómo harías esto? Digamos que la situación es esta. ¿Te acuerdas de las escenas anteriores donde veíamos el entrenamiento asertivo? Entonces aquí, por eso también lo mencionábamos allá, se pueden hacer escenas donde vamos entrenando ese rol. Entonces ahora yo voy a ser tú,
¿sí? Y te voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, como estoy modelando la respuesta, yo lo haría de esta forma. Profe, yo creo que podría hacerlo si me explica de manera más detallada qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo lo harías tú? Y él siga mi papel o mi modelamiento para que ya cuando a él le toque, pues pueda hacerlo de una forma similar. Ahora, revisamos algunos casos de la vida real, ¿sí? De la Universidad de Perú. ¿Se acuerdan? De otra universidad de otro lugar. Este es el caso de un estudiante universitario que expresa una excesiva autoconciencia y hostilidad con los demás, intentos compulsivos por no cometer errores y sujeto a cambios de humor, digamos, excesivos. Usted ha visto ese tipo de personas, ¿no? Que como que está bien, está mal a toda hora y de pronto es muy perfeccionista y es autocrítico. Aquí ya utilizamos no una prescripción, sino una proscripción, se llama así, que es como una instrucción directa, es como una orden, ¿cierto? Que usted como terapeuta le dice, listo, ok, usted es así, ahora, de ahora en adelante, usted se va a preocupar es por los otros, no por usted, ¿cierto? Que no le quede tiempo de pensar en usted, va a estar es pendiente de los demás. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues le va a producir elogios, va a decir, hoy qué tan bonita que vino, qué zapatos tiene, que no sé qué, porque como siempre está centrado en usted, que si usted se ve mal, que si su ropa está mal, que si usted está mal vestido, que qué pensarán de usted, entonces ahora va a asumir el rol de una persona que está excesivamente preocupada por los demás, ¿cierto? Entonces aquí le damos un rol específico, un papel a cumplir y decimos, preocúpese tanto por las demás personas que no le quede tiempo para pensar en lo que es usted. ¿Por qué? Pues por la descripción que está arriba, porque es muy consciente de él, es muy perfeccionista, se pone de mal humor todo el tiempo, entonces está muy consciente, muy pendiente de eso, entonces vamos a cumplir un rol diferente durante la semana. ¿Listos? En este caso, entonces, le dimos un papel muy estable, muy fijo, para que la persona cumpla, por ejemplo, durante la semana y me vaya diciendo cómo se siente, cómo lo ven, qué retroalimentación tuvo. Es posible que al, por ejemplo, emitir conductas de elogio ante los demás, pues también reciba respuestas reforzantes sobre eso. Tan raro, ¿y este qué le pasó? Pues gracias. Y empieza a ayudarme eso a modelar una conducta diferente a la que el paciente me presenta, que es la que vimos antes. Ahora, también digamos que existe una modalidad de ese rol, que es el rol exagerado, ¿sí? Y es porque es posible que se considere que el rol fijo necesite, digamos, como un tiempo y ciertas modificaciones sutiles dentro del proceso y por eso algunos le consideran como un poco más extenso en el proceso de su aplicación. En este caso, entonces, lo que se procura es que la persona actúe de forma exagerada a un rol particular. En la anterior lo que se procura es que sea diametralmente opuesta y en el rol exagerado es un rol definido particular muy exagerado, ¿cierto? Aquí usualmente lo que sucede es que bajo condiciones específicas la persona siente que no es eficiente para comportarse. Por algún motivo, pensemos en esta escena, a mí me ha tocado, yo no sé si a usted. Claro que en este momento la mayoría son chicas porque no sé si se conectó Edgar. A mí me ha tocado pues ir a conocer a los papás de la novia o algo así, y pues eso le causa a uno como... o ir a pedir la mano. ¿Ya se conectó Edgar? Si estás con nosotros toca 3 veces. No lo escuché. Sí, profe, sí, yo estoy acá hace rato. Bueno, listo, perfecto. Entonces, haga de cuenta esa escena donde uno va a conocer a los papás de la novia y que el papá sea, pues, el patriarca de la casa y le toca a uno llegar allá a la cena o lo que sea. Pues entonces, esa sería una situación bastante específica, ¿no? En la que, por ejemplo, el desempeño podría no ser muy bueno, entonces uno bota los platos o no sabe cómo manejar los cubiertos, le tiembla la mano, le tiembla la voz y una serie de situaciones. Entonces, en la situación del rol exagerado es que le damos un papel a la persona para que cumpla dentro de esa escena, exagerando ciertos rasgos que le permitan a esa persona, por ejemplo, estar en control de la situación de una forma diferente. Entonces, para este caso, sería el caso de un estudiante de una universidad X que expresa que está inquieta cuando come en la casa de la familia de la pareja y durante la comida siente inseguridad. En este caso, mire, la boca se le seca, no puede pasar la comida, se siente inseguro,
suda, bueno, todo ese tipo de situaciones usted las puede haber vivenciado en algún momento particular. Esta escena es particularmente en la casa de los papás de la novia, donde sucede toda esa cuestión y pues él quiere deshacerse de esa sensación. Mire que en este rol exagerado entonces la proscripción es la próxima vez que coma donde su novia va a actuar el papel, va a trabajar como si fuera un hombre millonario, como si tuviera mucha plata, todos los que están en la mesa trabajan para usted, no como Henry Cerquera que tiene un chino que está en la universidad y no sé qué, no como él, sino como un tipo con plata, que tiene muchos años, que tiene muchos negocios, que inicia la conversación, que mira a todos de frente, que no sé qué, así se va a comportar. ¿Cómo se va a comportar? Como lo haría una persona con plata, un millonario. Claro, partiendo de un prejuicio en este caso, y es que el millonario se comporte así, ¿no? No necesariamente. Usted podría llegar a esa conclusión. Pero lo importante es darle a él un papel a cumplir, que sea diferente y que él pueda entrenar y que eso le permita obtener y ganar cierta seguridad. Yo les puedo compartir, por ejemplo, que en escenas académicas, yo no sé si usted ha considerado ese tipo de cosas, como uno como profesor, los primeros días que le toca de profe. Sobre todo si uno es un profe joven y de pronto con no demasiada experiencia y que le toque en un salón con 30, 40 muchachos, todos esperando, pues, no sé, el profesor de la mayor trayectoria o no. Es un caso de la vida real, ¿cierto? En la que usted pueda considerar, bueno, y entonces, ¿esa escena le podría causar ansiedad o no? Por supuesto, usted que va a ser, que está en su proceso de práctica o lo que sea, si la escena de interactuar con una persona o con dos que son sus consultantes le causa ansiedad, ahora imagínese esa misma escena donde no son uno o dos, sino son 40 y son jóvenes, son muchachos, hablan, gritan, dicen y tienen expectativas. ¿Eso puede producir ansiedad? Por supuesto, ¿sí? Entonces algunos podrían pensar que asumir un rol exagerado como hacer, como que sabe mucho, como que tiene mucha experiencia, hablar y mirarlos a todos, joven, siéntese, mirarlos a todos a los ojos, transmitirles miedo, es una estrategia que a veces utilizan algunos docentes y de pronto ustedes ni lo perciben o no se han dado cuenta que es transmitirles miedo a los demás para sentirse él más seguro. En ese caso, entonces, aterrizando en el caso que estamos diciendo, lo que se le propone a la persona es que asuma un papel, exagere los rasgos y que esa exageración le permita tener cierto control de la situación que supere la ansiedad que le produce la escena de estar almorzando o comiendo, cenando con otras personas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Todavía nos falta, ¿cierto? Terminar eso y es porque, pues, como les decía, pues mi intención es que usted tenga un poco de precisión y profundidad sobre estos modelos y que con los comentarios y las experiencias que compartimos acá, pues usted tenga como una amplitud de eso que de pronto usted pasó como técnica y ya. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes para detener el video y mirar algo más? No, profe. No, profe. Profe, yo tengo una duda. Señora. Es que tú decías que este tipo de técnica se aplica por unas semanas, pero digamos, eso tiene un tiempo estipulado y un momento en el que tú puedas decir ya suficiente cuando veas que sí se han modelado o cómo. Sí, usualmente en este caso, pues el que me va a regular la eficiencia y sobre todo la eficacia de la aplicación de la técnica, pues es el propio paciente. Cuando él ya sienta que es efectivo y pues, digamos que hay un concepto que trabajamos por ahí desde antes y es el tema de la espontaneidad. Y usualmente el usuario asocia la espontaneidad con una ganancia terapéutica final. Es decir, cuando él ya siente que la conducta la emite de forma espontánea y no tiene que estar como actuando la situación y sus sintomatología asociada se reduce. Entonces, a pesar de que existan, digamos, reguladores del número de consultas, por ejemplo, en 8 consultas o un poco menos en el tema de los modelamientos para este tipo de situaciones, yo considero que no existe una regla, sino que el que define la situación en este caso de reducción de su ansiedad es el paciente o es el usuario. ¿No? Entonces, si consideramos cuáles serán los parámetros, pues paramétricamente usted debe considerar unas 6 o hasta 10 sesiones por ahí
en las que esto ya tenga que estar controlado, ese tipo de situaciones dentro del paciente. Pero si el paciente siente que ya lo logró, porque también depende de las capacidades individuales de su consultante, pues allí ese es el punto en el que el propio paciente chequea que ya tiene un logro, pues es suficiente. No es necesario que usted le siga poniendo escenarios que él no propone. O sea, si no se mueve el motivo de consulta, si no se expande, si no se amplía, sino que él ya considera que ya esta es la ganancia que estaba esperando, ahí termina. Voy a buscar... Listos, aquí detengo la grabación. Muchas gracias por todo. Feliz año. Tan.